Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a conjunto de ejemplos que estamos analizando en el taller de Python para docente física. Bien, ahora nos metemos un poco más eh, en aquello que nos gusta, en la física, eh, y vamos a ver entonces una de las herramientas más importantes que nos va a brindar Python para analizar la dinámica de ciertos problemas, de ciertos sistemas, mejor dicho. Eh, y este componente de Python que nos va a permitir realizar simulaciones, es decir, nos va a permitir eh, resolver numéricamente o integrar numéricamente ecuaciones diferenciales ordinarias, es el módulo perteneciente a esta librería llamada SciPy, ¿no? Sci viene de científico. Bien, SciPy Integrate es el modulito que nos va a permitir realizar las integraciones numéricas y en particular va a ser esta función que se llama ODEIN. ODE viene de ecuación diferencial ordinaria, que es lo que vamos nosotros a obtener a partir de plantear, por ejemplo, no sé, la segunda ley de Newton para el caso de un péndulo. Bien, entonces, tenemos estas librerías, estos módulos, los vamos a cargar. A mí me gusta siempre separar en celdas para mostrarles a ustedes el ejemplo, ir corriendo por celdas. Entonces, la primera celda ya corrió, incorporamos estos módulos a nuestro proyecto. Vamos entonces a definir distintas constantes. Bueno, vamos a definir la constante física pi, física, no, constante de la naturaleza, matemática. Podríamos no hacerlo, ¿no? Porque, fíjense ustedes, nosotros ya tenemos cargado el módulo NumPy, así que si yo pongo np.pi y le doy enter, NumPy ya sabe cuánto vale pi, e incluso toma una mantilla más larga de la que yo considere acá arriba, ¿no? Pero bueno, yo estoy haciendo esto a la antigua, así que defino lo que es pi, voy a definir la aceleración de la gravedad, y como lo que quiero simular en este caso es el comportamiento o la evolución, la dinámica de un péndulo, voy a explicitar acá cuál va a ser la longitud de ese péndulo. Bien. Una vez definidos estos parámetros, otra cosa importante a la hora de resolver ecuaciones diferenciales es explicitar las condiciones iniciales del problema. En este caso, si yo tengo un péndulo, tengo dos condiciones iniciales para ser explícitas. Una es la posición inicial y la otra es la velocidad inicial, ¿no? Acá voy a estar entonces trabajando en radianes, ¿sí? Voy a dar entonces una posición inicial igual a pi. ¿Qué significa esto? Significa que si el péndulo en la parte de abajo, si el péndulo está, digamos, en su posición de equilibrio estable, está en un ángulo igual a 0. Si yo pongo este péndulo acá arriba, otra cosa, imaginen este péndulo, en este ejemplo, es un péndulo que no está constituido por un hilo o una cuerda, sino más bien por una varilla, ¿no? Entonces, una varilla ideal, desde ya que no tiene masa, no tiene momento de inercia. Pero esta varilla lo que me permite es, si yo pongo el péndulo vertical, encuentro en ese punto vertical una posición de equilibrio. Va a ser una posición de equilibrio inestable, pero bueno, un punto de equilibrio al fin. Entonces yo voy a iniciar desde esa posición el péndulo invertido y lo que le voy a otorgar es una velocidad angular inicial, ¿no? Entonces z0 es el ángulo inicial y omega 0 es la velocidad inicial en radianes por segundo. Otra cosa que voy a hacer explícito para la simulación es el tiempo de simulación. Me interesa simular 10 segundos. Y
yo quiero en esos 10 segundos que mi simulación tenga 1.000.000 de pasos, ¿no? Esto es 1 por 10 a la 6. Esta es una forma en la cual las computadoras trabajan con lo que es la notación científica, ¿no? O sea, este 1E6 equivale a 1 por 10 elevado a la 6. ¿Sí? Bien. Finalmente, a ver, definimos, esto es necesario para el programa, definir un vector de tiempos, que ya lo hacemos, entonces iniciando en un tiempo cero, vamos hasta un tiempo final, que va a ser el que acabamos de poner en la variable segundos, y la cantidad entonces de saltos en este vectorcito de tiempo, la cantidad de elementos, mejor dicho, va a estar especificado entonces en pasos. ¿Mm? Bien. Una vez entonces que definimos el vector de tiempos, lo que sigue es definir los vectores que por el momento van a estar vacíos. Después el programa se va a encargar de llenarlos con lo que vaya obteniendo la simulación. Son dos vectores que va a ser uno el vector de posiciones, el vector de ángulos, y el otro vector es el vector de velocidades, ¿no? Cuando uno hace una integración numérica, este sistema que tiene una ecuación diferencial de segundo orden, o bien lo podemos pensar como dos ecuaciones diferenciales de primer orden, eh, vamos a estar resolviendo no solo las posiciones, sino también las velocidades como función del tiempo. Bien. En la línea número 39 de este programa, de este script, tenemos entonces dispuesto en una variable que se llama i0, una suerte de vector. En realidad no es un vector, más bien es como una especie de dos vectores unidos, ¿no? Es una estructura que tiene por un lado eh, lo que es el ángulo inicial y por otro lado tiene la eh, velocidad inicial, ¿no? Bien. Entonces tenemos lo que sería el estado inicial del sistema, que va a ser I0, ¿no? Esta I lo que viene a representar es la solución a nuestro problema, ¿no? La solución a nuestro problema va a tener dos componentes. Va a tener las posiciones en función del tiempo y las velocidades. Bien. Vamos a seguir entonces. eh, lo que hace falta, si queremos ver cómo hacer la dinámica del problema, es cargar las ecuaciones diferenciales. En este caso, se les decía, vamos a tener una ecuación diferencial que nos va a decir cómo evoluciona la, eh, la velocidad y cómo evoluciona la posición en función del tiempo. ¿Mm? Bien, entonces las ecuaciones diferenciales, y digo las en plural, ¿no? Porque tenemos una ecuación diferencial de orden 1 que nos dice cómo evoluciona la posición, cuál es la derivada de la posición del ángulo en función del tiempo. Y bueno, es la velocidad angular, ¿no? Entonces, la primer componente de este vectorcito de I a dt es la velocidad angular, ¿no? Porque en esta primer componente lo que necesitamos es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y en la segunda componente, lo que vamos a tener que poner es la derivada de la velocidad en función del tiempo, que ya, bueno, eso es la aceleración. Para el caso de un péndulo, esa aceleración angular va a ser menos la aceleración de la gravedad sobre la longitud del péndulo, multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? Lo que para nosotros es ahora la posición. Entonces vean ustedes, en una sola línea yo metí dos ecuaciones diferenciales de grado 1. ¿Mm? Acá estoy diciendo cuánto es
la derivada de la posición angular en función del tiempo, y acá estoy diciendo cuánto sería d omega a dt, ¿sí? Esto es d theta a dt y esto es d omega a dt. Acá está metida toda la dinámica del problema. Paso siguiente, después a definir esta función, lo que tenemos que hacer es la integración numérica. Y para lograrlo, lo que vamos a hacer es apelar a esta función O de int, que como ya vimos, forma parte de este paquete SciPy Integrate. Bien, entonces esta línea es la que se encarga de hacer la simulación. Que resta simplemente graficar. Y para graficar, eh, acá en este ejemplo en particular, lo que hace es en la línea 52 cerrar cualquier otro tipo de gráfico que estuviera abierto desde antes, y lo que vamos a hacer entonces es superponer dos gráficos. Por un lado, vamos a graficar la posición en función del tiempo. La posición va a ser la primer componente de este vector sol que viene a ser solución, ¿no? La solución de nuestro problema. Y si queremos graficar la velocidad en función del tiempo, esa va a ser la segunda componente, o sea, va a ser el índice 1 de, dije vector, bueno, pero en realidad va a ser una matriz sol, ¿no? Bien, porque va a tener dos columnas, posición y velocidad, pero después va a tener muchos componentes, va a tener 1.000.000 de componentes que corresponden a ese millón de instantes que yo estoy seleccionando acá en pasos, ¿no? Eso lo estoy definiendo cuando hago explícito lo que va a ser este vector de tiempos t. Vean ustedes que el vector de tiempo t está incluido en la instrucción que va a ser la integración numérica. Bien. Finalmente, le voy a poner una etiqueta, en el eje X voy a poner tiempo, y como voy a graficar simultáneamente el ángulo y también la velocidad angular, en el eje Y voy a poner, bueno, esas dos cosas, ¿no? Voy a estar graficando el ángulo y la velocidad. Bien. Finalmente, hay otra instrucción que dice plt.grid. Con eso lo que voy a lograr es que el gráfico tenga una cuadrícula que a veces ayuda un poquito a leer mejor los resultados. Como siempre, bueno, como había dividido la celda, puedo apretar Shift y Enter, o si no, le puedo dar Play directamente acá arriba, que lo que va a hacer es correr todas las celdas, y si voy acá abajo, ya debería tener el gráfico. Ven ustedes, no estamos acostumbrados a ver este resultado, ¿no? Cuando graficamos el movimiento de un péndulo. Pero bueno, justamente como estamos integrando numéricamente, no necesitamos realizar ninguna aproximación de pequeñas oscilaciones. Entonces, este péndulo, que como les decía, está formado por una varilla, eh, este péndulo lo que va a pasar es que va a estar girando, ¿no? El ángulo θ eh, va a estar arrancando de este sitio, que es pi, ¿no? Yo había especificado que iba a estar acá arriba. Y lo que va a pasar entonces es que voy a arrancar de pi, este péndulo va a empezar a caer, se va a acelerar, ¿no? Se va a acelerar, en particular cuando esté pasando por la parte de abajo. Si esto era pi, eh, le voy a sumar pi de vuelta, y acá voy a estar en 2pi, eso es aproximadamente 6,28, acá es la región de máxima velocidad, ¿no? Que ocurre para tiempo igual a, no sé, el X es 1,76 segundos, ¿no? Si ustedes ven en la parte de arriba, de la ventana esta, va a aparecer la parte del eje X, que sería en nuestro caso el tiempo, y la parte en Y, que viene a representar tanto la posición como la velocidad angular. Entonces, este es un péndulo que yo lo voy a alargar desde arriba con un pequeño empujoncito inicial. La velocidad inicial no es cero, entonces este péndulo va a hacer esto, ¿no? Se va a acelerar, va a caer, va a subir y va a volver a caer. Es decir, es un péndulo que está girando, no que está en el movimiento típico pendular. Va
valga la redundancia. Bien, yo puedo cerrar esto y yo puedo decir, bueno, ahora yo no quiero que este péndulo parta de este ángulo pi, yo quiero que su ángulo inicial sea pi sobre 8, y quiero que su velocidad angular inicial sea 0. Entonces, si vuelvo a hacer la simulación, ¿con qué me voy a encontrar? Si todo sale bien, está demorando un poquito, puede pasar, ahí está. Bueno, entonces este es el gráfico que estamos acostumbrados nosotros a ver para lo que es un péndulo que está oscilando con un ángulo pequeño, ¿no? Lo que hay que esperar es que esta figura tenga una función senoidal tanto para la posición como para la velocidad, que van a estar desfasadas 90 grados, ¿no? O van a estar desfasadas pi sobre 2. Recuerden que si la posición, por ejemplo, la representamos por la función seno de omega t, cuando queremos la velocidad, lo que podríamos hacer es simplemente derivar esa función seno de omega t, ¿y qué nos queda? Nos queda omega por coseno de omega t, ¿no? Y la función coseno y la función seno, lo único que tienen es entre sí un desfasaje de 90 grados. Entonces, efectivamente, el ángulo inicial, que está en azul, es pi sobre 8, y a medida que pasa el tiempo, bueno, el péndulo cae y, bueno, hace su movimiento, ¿no? Oscilante. La velocidad inicial, que acá la tenemos en la curva verde, es 0, porque este péndulo está partiendo del reposo, cuando yo lo suelto, y bueno, luego después esta velocidad va a ir cambiando, en particular la velocidad, el módulo de la velocidad se hace máximo cuando el péndulo se encuentra en el ángulo 0, ¿no? Es decir, cuando se encuentra en la parte más baja, toda la energía inicial de ese péndulo se encuentra en la forma de energía cinética y por lo tanto la velocidad se maximiza. Esto lo voy a cerrar, y para jugar un poquito más, lo que voy a hacer es, bueno, ahora quiero largar este péndulo cerca de la posición de equilibrio inestable que tengo arriba, y digo cerca porque no quiero que ese péndulo se quede estático ahí, sino que quiero que esté un poquito corrido como para que empiece a caer. Entonces voy a multiplicar este ángulo inicial pi por 0.9, por ejemplo, se me ocurre que podría funcionar, es decir, es casi pi, es un 10% menos, Shift Enter, y de vuelta, ahí está. Tenemos entonces calculada la posición, simulada la posición y la velocidad en función del tiempo, y ven ustedes que ya tanto lo que es la curva en azul como la curva en verde dejaron de ser una función del tipo seno de omega t o coseno de omega t. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que el péndulo en realidad, la ecuación diferencial que rige su movimiento es una ecuación diferencial no lineal, eh, y bueno, cuando, cuando la resolvemos con amplitudes de oscilación arbitrarias, ya habíamos visto acá que la ecuación diferencial contenía a la función seno, ¿no? Seno del ángulo. Entonces, bueno, con todo eso, difícilmente la solución nos pueda dar una función armónica pura, ¿no? Es decir, se empieza a deformar bastante. Podemos llevarlo al extremo, podemos, voy a hacer ahora, en vez de poner un ángulo inicial de 0,9 pi, voy a poner 0,97 pi, o sea, más cerca todavía de la vertical, este péndulo, y todavía se deforma un poquito más. Me voy a exagerar un poquito, 0,995 pi, y de nuevo Shift Enter. El gráfico viejo se va a cerrar automáticamente y voy a hacer un gráfico nuevo. Ven ustedes ahora que, como lo estoy soltando al péndulo muy cerquita de la posición de equilibrio, va a pasar un tiempo considerablemente largo, digamos, ¿no?
hasta que esto se empieza a caer y eventualmente ¡pum!, pega la vuelta y se acerca del lado opuesto hacia la vertical, ¿no? En realidad nunca llega a la vertical. Si nosotros hiciéramos zoom acá, eh, vamos a ver efectivamente que no estamos partiendo de pi, ¿no? Pi sería arriba, en la parte de acá arriba de la ventana, eh, sería 3,14 aproximadamente, y vean ustedes que nosotros estamos largando de 3,12, ¿no? Un ángulo de 3,12. Bueno. Esto es todo por el momento. Espero que les haya gustado este ejemplo de cómo realizar una integración numérica. Podemos aplicarlo entonces a muchos problemas que tengan sobre todo ecuaciones diferenciales no lineales. Eh, por ejemplo, podría ocurrir con alguna especie de péndulo también que tenga una cierta viscosidad, un término disipativo, o un oscilador, un sistema masa-resorte con un término disipativo que no sea lineal con la velocidad, sino que tenga algún otro comportamiento. Es decir, bueno, nos da mucha libertad para jugar con la física y no concentrarnos tanto a veces en la matemática, ¿no? Es decir, lo único que necesitamos es llegar a la ecuación diferencial. Si es una ecuación diferencial de orden 2, tenemos que transformarla en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, y ya con eso vamos a poder introducir esas ecuaciones diferenciales en lo que sería la línea 44 de este ejemplo, y ahí ya vamos a tener en un solo paso la simulación. Bueno, nos vemos en el próximo ejemplo, así que hasta pronto.